Hay una razón por la que llevas días sintiéndote así. Una razón por la que te cuesta dormir. Una razón por la que tu mente no se detiene. Una razón por la que has empezado a dudar de cosas que antes tenías claras. Y no estás solo. Porque hay batallas que se libran en el exterior, pero las más peligrosas se libran dentro de la mente. Y hoy, Dios tiene algo que decirte sobre esa batalla. Algo que necesitas escuchar antes de que pase otro día. Antes de que pase otra noche en vela. Antes de que esa inquietud que llevas dentro se instale de manera permanente. Quédate. Porque lo que viene en los próximos minutos podría ser exactamente lo que estabas necesitando sin saberlo. Déjame describirte algo. Te despiertas por la mañana y durante los primeros 3 segundos todo está bien. Esos 3 segundos de gracia en los que la mente todavía no ha cargado el peso del día. Y entonces llega. Como una ola. Como algo que estaba esperando justo detrás de la conciencia. La preocupación. La inquietud. Esa sensación de que algo no está bien aunque no puedas señalar exactamente qué es. Y el día empieza así. Con ese peso invisible en el pecho. Esa tensión que no tiene nombre preciso. Esa distancia extraña entre lo que eres y lo que sientes que debería ser. Por la noche es peor. Porque de día al menos hay ruido, hay movimiento, hay cosas que hacer que tapan momentáneamente la voz de adentro. Pero de noche, cuando todo se detiene, cuando la casa está en silencio y tú estás en la oscuridad de tu cuarto, esa voz habla más fuerte. Y dice cosas que no quieres escuchar. Cosas sobre el futuro. Cosas sobre el pasado. Cosas sobre si estás tomando las decisiones correctas. Sobre si todo va a salir bien. Sobre si Dios realmente está ahí. Sobre si la vida que estás viviendo es la vida que debería ser. Y no puedes apagarla. No puedes acallarla. No puedes simplemente decidir no pensar en eso. Porque la mente no funciona así. Y quien te diga que si miente o nunca ha estado en ese lugar. Quiero que sepas algo ahora mismo. Eso que describes, eso que sientes, eso que te parece que nadie más entiende del todo, tiene nombre. Y tiene solución. Y Dios no te lo está haciendo pasar para castigarte. Te lo está permitiendo para llevarte a un lugar más profundo con el que tenías antes. Voy a decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. La falta de paz no siempre es una señal de que algo está mal en tu fe. A veces es exactamente la señal de que algo está bien. De que tu espíritu siente lo que tu mente aún no ha procesado. De que hay algo que Dios quiere moverse en tu vida y la inquietud es la señal de que el proceso ha comenzado. Porque la paz de Dios no es la ausencia de problemas. No es la ausencia de preguntas. No es vivir en una burbuja anestesiada donde nada te afecta. La paz de Dios es algo completamente diferente. Es algo que el mundo no puede dar y el mundo no puede quitar. Es algo que coexiste con la dificultad. Que habita en medio de la tormenta. Que permanece cuando todo lo demás se mueve. Y Jesús lo explicó la noche antes de su crucifixión. La noche en que él mismo estaba a pocas horas de la experiencia más dolorosa que ser humano alguno ha vivido. La noche en que sabía exactamente lo que venía. Y aún así les dijo a sus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 2:27. Mi paz. No la paz del mundo. La paz de Jesús. La paz del mundo depende de las circunstancias. Cuando las circunstancias son buenas, hay paz. Cuando las circunstancias se complican, la paz desaparece. Es una paz frágil. Una paz que se rompe con una llamada telefónica. Una paz que se evapora con un diagnóstico médico. Una paz que no sobrevive la traición, la pérdida, la incertidumbre. La paz de Jesús es diferente. Es una paz que no viene de afuera hacia adentro. Viene de adentro hacia afuera. No depende de lo que pasa a tu alrededor. Depende de quien vive en tu interior. Y si hoy no tienes esa paz, no es porque Dios te la haya negado. Es porque hay algo entre tú y esa paz que necesita ser resuelto. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Quiero hablarte de las 3 raíces más profundas de la falta de paz. Las 3 cosas que con más frecuencia roban la tranquilidad del alma del creyente. No las superficiales. Las profundas. Las que viven debajo de la superficie y que alimentan todo lo demás. La primera raíz es el miedo al futuro. No el miedo ordinario.
El miedo específico que viene de intentar controlar lo que no puedes controlar. El miedo que nace de querer saber cómo va a terminar todo antes de que termine. El miedo que se alimenta de preguntas sin respuesta. ¿Y si esto no sale bien? ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo peor que imagino realmente ocurre? Jesús habló de este miedo con una claridad que no tiene igual. Y lo hizo usando una imagen tan simple que cualquier persona del primer siglo podía entenderla. Dijo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y luego preguntó algo que debería hacernos pensar. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo codo a su estatura? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe? Jesús no estaba minimizando la preocupación. Estaba cuestionando su utilidad. ¿Qué ha cambiado alguna vez por preocuparte? ¿Qué problema se ha resuelto alguna vez porque pasaste 3 horas pensando en él a las 2 de la madrugada? La preocupación no cambia el futuro. Solo envenena el presente. Y Jesús terminó ese discurso con una frase que es quizás el antídoto más directo contra la ansiedad que existe en toda la literatura humana. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. No te afanes por el mañana. No porque el mañana no importe, sino porque el mañana no es tuyo todavía. El único día que tienes es hoy. El único momento que puedes habitar es este. Y en este momento, ahora mismo, Dios está presente. Ahora mismo, en este instante exacto, tienes todo lo que necesitas para estar bien. El mañana cuando llegue también tendrá a Dios en él. Pero solo puedes experimentarlo cuando llegues ahí. No antes. La segunda raíz de la falta de paz es el peso del pasado. Las cosas que hiciste y que desearías no haber hecho. Las decisiones que tomaste y que cambiaron el curso de algo importante. Las palabras que dijiste y que no puedes retirar. Los momentos que no puedes deshacer. Y quizás más doloroso todavía, las cosas que te hicieron a ti. Las heridas que llevas sin cerrar del todo. Los momentos en que alguien que debería haberte protegido te hizo daño. Los traumas que no tienen nombre fácil pero que siguen viviendo en tu cuerpo y en tu mente años después de que ocurrieron. El pasado roba la paz de una manera muy específica. No viene de frente. Viene por detrás. Te ataca cuando menos lo esperas. Cuando algo en el presente te recuerda algo de entonces. Cuando un olor, una canción, una situación similar abre una puerta que creías haber cerrado. Y la voz del enemigo aprovecha ese momento para decirte, eso define lo que eres. Eso es lo que mereces. Eso es lo que siempre serás. Pero hay algo que el enemigo no quiere que sepas sobre el pasado. Algo que el apóstol Pablo entendió de una manera tan profunda que cambió completamente cómo se veía a sí mismo. Pablo había sido Saulo. Saulo perseguía a los seguidores de Jesús. Los encarcelaba. Votó por la muerte del diácono Esteban, el primer mártir cristiano. Llevaba sobre sus manos la sangre de personas que habían dado su vida por creer en Jesús. Ese era su pasado. Y sin embargo Pablo escribió, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Olvidando lo que queda atrás. No lo estaba borrando. No estaba fingiendo que no había ocurrido. Lo estaba soltando intencionalmente. Estaba eligiendo, de manera activa y deliberada, no dejar que lo que estaba detrás determinara lo que había delante. Porque Jesús había hecho algo con ese pasado de Pablo que lo cambiaba todo. Lo había redimido. Lo había tomado y lo había convertido en la historia más poderosa de transformación radical que existía. Y esa historia se había convertido en la herramienta más efectiva de Pablo para alcanzar a otros. El pasado que el enemigo usa para condenarte, Jesús lo usa para equiparte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Nueva criatura. No una criatura mejorada. No una criatura reparada. Nueva. Con un pasado que ya no tiene poder de condenar porque fue llevado a la cruz. Con una identidad que ya no está definida por los errores sino por la gracia. La tercera raíz de la falta de paz es la más silenciosa, la más difícil de admitir, y quizás la más común entre personas de fe.
Es la distancia con Dios. No la distancia de los que nunca creyeron. La distancia de los que sí creen pero que en algún momento, sin que se pueda señalar un día exacto, se fueron alejando. Poco a poco. Sin una ruptura dramática. Sin un momento de decisión consciente de alejarse. Simplemente la vida fue ocupando espacio. El trabajo. Las responsabilidades. Las preocupaciones. Las redes sociales. La rutina. Y Dios fue quedando cada vez más al margen. No ausente. Al margen. Y esa distancia se siente. No siempre se puede nombrar. Pero se siente como una sequedad interior. Como una sensación de que las oraciones salen pero no llegan a ningún lado. Como que la Biblia se lee pero no aterriza. Como que estás haciendo todos los movimientos religiosos correctos pero algo esencial falta. Esa sequedad es la señal de que el alma tiene sed. El rey David lo describió mejor que nadie. David, el hombre que había estado en la cima del reino, que había tenido todo, que había vivido momentos de cercanía con Dios que pocos seres humanos han conocido, en un momento de distancia escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmos 42, 1-2. Mi alma tiene sed. Un ciervo que brama por agua no está disfrutando del paseo por el bosque. Está desesperado. Está en una urgencia vital. Porque el agua no es opcional para el ciervo. Es existencial. Y la presencia de Dios no es opcional para el alma del creyente. Es existencial. Y cuando el alma no tiene esa presencia, lo siente. Lo siente como sequedad. Lo siente como vacío. Lo siente como esa falta de paz que no tiene explicación aparente en las circunstancias externas. No has perdido tu fe. Tu alma tiene sed. Y eso es buena noticia. Porque el que tiene sed sabe que necesita agua. Y el que sabe que necesita agua todavía puede ir a buscarla. Quiero hablarte ahora de la noche más oscura que los apóstoles vivieron colectivamente. Era la noche en que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Los 11 apóstoles que quedaban, porque Judas ya había salido a traicionarlo, huyeron. Pedro siguió de lejos y terminó negando a Jesús 3 veces alrededor de un fuego. Juan, el apóstol del amor, acompañó a María hasta el pie de la cruz. Los demás se dispersaron, escondidos, aterrorizados, encerrados a cal y canto en una habitación con las persianas bajadas. Piensen en lo que debieron sentir en esas horas. Habían dejado todo para seguir a Jesús. Habían abandonado sus redes de pesca, sus familias, sus trabajos, su seguridad. Habían caminado 3 años con Él. Habían visto los milagros de cerca. Habían escuchado cada enseñanza. Habían creído, con toda la convicción de la que eran capaces, que Jesús era el Mesías prometido. Y ahora Jesús estaba muerto. Todo lo que habían creído, todo lo que habían esperado, todo lo que habían construido durante 3 años estaba enterrado con Él en una tumba sellada con una piedra enorme y custodiada por soldados romanos. No había paz en esa habitación. Había miedo. Había confusión. Había el tipo de duda que no es abstracta sino existencial. ¿Nos equivocamos? ¿Lo malinterpretamos todo? ¿Dejamos todo por algo que resultó no ser lo que creíamos? Y en ese estado, el domingo por la mañana, llegaron las mujeres con una noticia que parecía demasiado extraordinaria para ser verdad. La tumba está vacía. Y había más. Jesús se había aparecido a María Magdalena. Y esa noche, mientras los apóstoles seguían encerrados por miedo, mientras las puertas seguían cerradas, mientras el ambiente seguía siendo de terror y confusión, Jesús apareció en medio de ellos. No esperó a que abrieran la puerta. No esperó a que salieran a buscarlo. Apareció en medio de ellos donde estaban. En su encierro. En su miedo. En su confusión. Y lo primero que dijo fue: paz a vosotros. No, explícame por qué huiste. No, ¿por qué no creíste a las mujeres? No, ¿cómo pudiste negarme, Pedro? Paz a vosotros. La primera palabra de Jesús resucitado a sus apóstoles aterrorizados fue paz. Y eso nos dice algo extraordinario sobre el carácter de Dios. Nos dice que cuando buscamos a Dios en nuestro encierro, en nuestro miedo, en nuestra confusión, en nuestra falta de paz, Jesús no aparece con una lista de reproches. Aparece con paz.
Esa paz que traspasó las puertas cerradas de aquella habitación es la misma paz que puede traspasar las paredes del miedo, de la ansiedad, de la inquietud que llevas contigo ahora mismo. Pero hay algo que necesito decirte sobre cómo se recibe esa paz. Porque hay una condición que muchas veces pasamos por alto. El apóstol Pablo la describe con una precisión extraordinaria en una carta que escribió desde la cárcel. Desde un lugar donde cualquier paz humana era imposible. Desde una celda donde no sabía si saldría vivo. Y escribió: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7. Hay una secuencia aquí que es importante no perder. Primero, por nada estéis afanosos. No dice que los problemas desaparecerán. Dice que no os afanéis por ellos. La distinción es crucial. Los problemas pueden seguir existiendo. Pero el afán, la ansiedad, la agitación interior que los problemas generan, eso es lo que Dios quiere que sueltes. Segundo, sean conocidas vuestras peticiones. Díselo. Dile a Dios exactamente lo que está pasando. No con lenguaje religioso embellecido. No con las palabras correctas. Con tus palabras. Con tu voz. Con tu dolor real. Ponlo delante de Él tal como es. Tercero, con acción de gracias. Aquí está la clave que la mayoría omite. No solo pide. Da gracias al mismo tiempo. No porque todo esté bien, sino porque Dios es fiel aunque no todo esté bien. Porque hay cosas en tu vida, aunque ahora mismo estés en el fondo, por las que puedes dar gracias. Y esa gratitud, esa decisión deliberada de reconocer la bondad de Dios en medio de la dificultad, es lo que abre la puerta a lo que viene después. Y lo que viene después, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que tiene sentido. No la paz que se explica porque las circunstancias mejoraron. La paz que no tiene explicación lógica. La paz que hace que la gente a tu alrededor no entienda cómo puedes estar tranquilo en medio de lo que estás viviendo. Esa paz sobrepasa el entendimiento porque no viene del entendimiento. Viene de Dios. Quiero hablarte ahora de algo que el enemigo hace de manera sistemática para robar la paz del creyente. Una táctica específica, concreta, que una vez que la identificas ya no puede seguir funcionando de la misma manera. El enemigo trabaja con mentiras. No con verdades dolorosas. Con mentiras. Con distorsiones de la realidad. Con medias verdades que suenan convincentes pero que si las examinas a la luz de la palabra de Dios se deshacen. Jesús lo llamó el padre de la mentira. Dijo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo no tiene verdades que usar contra ti. Solo tiene mentiras. Pero las presenta con tanta consistencia, con tanta insistencia, con tanta convicción, que con el tiempo empiezan a sonar como tu propia voz. Y así es como funcionan las mentiras del enemigo sobre la paz. La primera mentira es, Dios está enojado contigo. Que la razón por la que no tienes paz es que has fallado tanto, te has alejado tanto, has hecho tantas cosas que no debías, que Dios está decepcionado y ha retirado su favor de tu vida. Esta mentira tiene un antídoto directo en la Biblia. El apóstol Juan escribió, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Si Dios entregó a su propio Hijo por ti cuando todavía eras su enemigo, ¿crees realmente que ahora que eres su hijo te ha retirado su amor por tus fallos? El amor que entregó a Jesús en la cruz no es el amor de alguien que se rinde contigo fácilmente. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Si ya te dio lo más grande, ¿por qué te retendría lo demás? La segunda mentira es, tu situación es única y no tiene solución. Que lo que estás viviendo es tan específico, tan particular, tan fuera de lo normal, que ninguna promesa bíblica aplica realmente a tu caso. Que las historias de la Biblia son para otros. Esta mentira también tiene un antídoto. Pablo escribió, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ninguna tentación que no sea humana. Lo que estás viviendo lo han vivido otros.
Lo que sientes lo han sentido otros. Y Dios fue fiel con ellos. Y será fiel contigo. La tercera mentira es quizás la más sutil. La paz llegará cuando las circunstancias cambien. Cuando se resuelva el problema económico. Cuando mejore la relación. Cuando llegue la sanidad. Cuando la situación se estabilice. Entonces tendré paz. Esta es la mentira más peligrosa porque parece razonable. Pero es una trampa. Porque siempre habrá una próxima circunstancia difícil. Y si la paz depende de las circunstancias, nunca será estable. Siempre estará a merced de lo que llegue mañana. La paz de Dios no es el resultado de circunstancias favorables. Es el resultado de una relación con Dios que trasciende las circunstancias. Déjame hablarte ahora de uno de los momentos más humanos de toda la Biblia. Un momento que demuestra que la falta de paz no es una señal de poca fe. Es una señal de que eres humano. El apóstol Pedro caminó sobre el agua. No es una metáfora. Lo hizo literalmente. Jesús estaba caminando sobre el mar de Galilea en medio de una tormenta. Y Pedro, desde la barca, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y Pedro bajó de la barca. Y caminó sobre el agua. Eso es fe. Eso es una confianza tan radical en Jesús que literalmente viola las leyes de la física. Pero entonces la Biblia dice algo que es absolutamente honesto sobre lo que ocurrió después. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al ver el viento. No, el viento llegó después de que empezó a hundirse. El viento ya estaba ahí cuando bajó de la barca. La tormenta ya existía cuando dio el primer paso sobre el agua. Pero en algún momento Pedro dejó de mirar a Jesús y miró las circunstancias. Y cuando miró las circunstancias, el miedo llegó. Y cuando el miedo llegó, empezó a hundirse. Y la respuesta de Jesús fue inmediata: extendió la mano y lo tomó. No lo dejó hundirse para darle una lección. Lo tomó. Enseguida. Sin discurso. Sin regaño. Simplemente extendió la mano y lo tomó. Y luego le preguntó, con una ternura que se siente a través de los siglos: ¿por qué dudaste? No te regaño. No te abandoné. Estoy aquí. Siempre estuve aquí. ¿Por qué dejaste de mirarme? Esa es la pregunta que Jesús te hace a ti hoy. ¿No porque tienes miedo? El miedo es humano. ¿No porque dudaste? La duda es parte del camino. ¿Por qué dejaste de mirarme? Porque mientras miramos a Jesús, aunque la tormenta siga, seguimos caminando. El problema no es la tormenta. Nunca fue la tormenta. El problema es hacia dónde dirigimos la mirada en medio de la tormenta. Quiero hablarte ahora del Salmo 23. Porque es el salmo más conocido de toda la Biblia. El más recitado. El más citado en funerales y hospitales y momentos de crisis. Y sin embargo creo que la mayoría de las personas no ha oído nunca la parte más poderosa de ese salmo. El rey David escribe: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Aguas de reposo. En el original hebreo es aguas de Menua. Menua no es simplemente agua tranquila. Menua es el tipo de calma que solo puede existir después de que el movimiento cesa completamente. Es la quietud que existe cuando no hay ninguna corriente, ninguna ola, ninguna perturbación. Jesús mismo invita a sus cansados a ese lugar: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero el versículo del Salmo 23 que quiero que escuchen con toda su atención es el cuarto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en el valle. David no dice, aunque llegue al borde del valle y lo mire desde lejos. Dice aunque ande en él. En el interior. En lo más oscuro. En lo más profundo. Y en ese lugar, en ese preciso lugar, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? No porque el valle no sea real. No porque las sombras no sean oscuras. Sino porque tú estarás conmigo. La fuente de paz no es la ausencia del valle. Es la presencia de Dios en el valle. Y Dios está en el tuyo ahora mismo. No en la entrada. No esperándote a la salida. Contigo. En el interior. En lo más oscuro. Caminando a tu lado.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23 horas 4 minutos. Hay una práctica que los apóstoles hacían de manera constante y que en el mundo moderno hemos perdido casi por completo. Una práctica que es quizás el antídoto más directo contra la falta de paz. El silencio intencional delante de Dios. No la oración hablada. El silencio. El acto de sentarse delante de Dios sin agenda, sin lista de peticiones, sin palabras preparadas y simplemente estar en su presencia. El Salmo 46 termina con una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. En el original hebreo es rapa. Significa aflojar, soltar, dejar caer la tensión. Es la imagen de alguien que ha estado sosteniendo algo con toda su fuerza durante mucho tiempo y finalmente, por instrucción divina, abre las manos y lo suelta. Estad quietos y conoced. El conocimiento de Dios que transforma no siempre viene en el sermón o en el estudio o en el debate teológico. A veces viene en el silencio. En ese momento en que callas lo suficiente para escuchar lo que Dios ha estado intentando decirte mientras el ruido te lo impedía. Jesús mismo lo practicaba. El hombre más ocupado que haya existido, el que tenía multitudes siguiéndolo a todas horas, el que sanaba enfermos y enseñaba y respondía preguntas desde la mañana hasta la noche, se apartaba regularmente. La Biblia dice, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba. Conscientemente. Intencionalmente. Para estar en silencio con el Padre. Si Jesús necesitaba eso, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La falta de paz tiene mucho que ver con el exceso de ruido. El ruido de las noticias. El ruido de las redes sociales. El ruido de las opiniones de otros. El ruido de nuestra propia mente procesando información sin descanso. El ruido que nunca para y que no deja espacio para que la voz suave y apacible de Dios sea escuchada. Elías escuchó a Dios en el silbo apacible y delicado. Después del viento, después del terremoto, después del fuego. En el susurro. Y tú también puedes escucharlo. Pero necesitas hacer silencio. Permíteme hablarte de algo que quizás nunca has considerado sobre la falta de paz que estás viviendo. A veces la falta de paz es una convocatoria. No un castigo. No un fallo. Una convocatoria. Dios te está llamando a ir más profundo. Te está llamando a dejar la zona de comodidad espiritual, esa zona donde todo era conocido y predecible y controlable. Te está llamando a un nivel de fe que no se alcanza en la comodidad. Que solo se alcanza cuando todo lo que creías que te daba seguridad es removido y lo único que queda es Dios mismo. El apóstol Pablo llegó a ese lugar. Y describió lo que encontró ahí de una manera que no tiene parangón. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11-13. He aprendido. Pablo no nació sabiendo esto. Lo aprendió. Lo aprendió en el proceso. Lo aprendió en las cárceles y en los naufragios y en el hambre y en las traiciones. Lo aprendió en exactamente el tipo de situaciones que producen falta de paz. Y lo que encontró al final de ese aprendizaje fue que la paz que Dios da no depende de la cantidad de problemas que tienes, sino de la calidad de tu relación con Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo porque soy fuerte. No todo lo puedo porque las circunstancias son favorables. Todo lo puedo porque Cristo está en mí y su fortaleza no tiene límite. Eso está disponible para ti hoy. No cuando resuelvas todos tus problemas. No cuando seas más fuerte espiritualmente. Ahora, en tu debilidad actual. En tu falta de paz actual. Porque el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Y tu punto más débil es exactamente donde su poder puede mostrarse con más claridad. Quiero hablarte de la armadura de Dios. Porque el apóstol Pablo en su carta a los Efesios describe algo que es fundamental para entender por qué a veces la paz desaparece y cómo recuperarla. Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas. No ataques frontales. Acechanzas. Emboscadas.
Estrategias diseñadas cuidadosamente para sorprenderte donde menos lo esperas, para golpearte donde eres más vulnerable, para hacer que lo que era sólido parezca frágil. Y después de describir cada pieza de la armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, Pablo dice algo que es clave para la paz: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies calzados con el Evangelio de la paz. ¿Por qué los pies? Porque los pies son lo que te permite mantenerte firme. Lo que te da estabilidad en terreno difícil. Un soldado con los pies mal calzados en terreno irregular resbala. Pierde el equilibrio. Cae. Y el calzado que Dios te da es la paz del Evangelio. La certeza de que estás en paz con Dios gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Que tu relación con Dios no depende de tu rendimiento. Que el fundamento sobre el que pisas es sólido no porque tú lo hayas construido, sino porque Jesús lo construyó con su propia vida. Cuando esa certeza está firme en tu corazón, nada puede hacerte resbalar permanentemente. Puedes tambalearte. Puedes sentir el golpe. Pero no caes del todo porque el fundamento aguanta. La paz con Dios es la base de la paz de Dios. Y esa paz con Dios ya fue comprada. Ya está disponible. Ya es tuya si la recibes. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5 minutos y 1 segundo. Quiero cerrar con algo muy concreto, muy práctico, porque este mensaje no termina cuando cierras el vídeo. Termina cuando decides hacer algo diferente con lo que escuchaste. El apóstol Santiago escribió algo que parece simple pero que tiene una profundidad enorme. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. No esperes a sentirte mejor para acercarte. No esperes a tener más fe. No esperes a haber resuelto lo que está mal. Acércate ahora, tal como estás. Con la falta de paz. Con las preguntas sin respuesta. Con el cansancio y la confusión y las dudas. Acércate. Y Él se acercará. Esa es la promesa. No que Dios se acercará cuando estés listo, sino que se acercará cuando tú te acerques. Y esa cercanía es lo que produce la paz que sobrepasa todo entendimiento. No un método, no una técnica de respiración, no un proceso de 5 pasos. La presencia de Dios. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y donde hay gozo genuino de la presencia de Dios, la falta de paz no puede permanecer. No porque los problemas desaparezcan, sino porque en su presencia los problemas son vistos desde la perspectiva de quien los sostiene a todos en la palma de su mano. El mismo Jesús que calmó la tormenta en el mar de Galilea con una sola palabra puede calmar la tormenta en tu mente. La misma voz que dijo, calla, enmudece, y sobrevino una gran calma en el mar, puede hablar a la tormenta interior que llevas contigo. No porque Dios sea un analgésico espiritual que adormece los problemas, sino porque en su presencia eres recordado de quién es Él. Y cuando sabes quién es Él, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26 minutos y 3 segundos. Completa paz. No paz a medias. No paz provisional. Completa paz para el que tiene su pensamiento puesto en Dios. Para el que ha decidido confiar aunque no entienda. Para el que ha elegido mirar a Jesús aunque la tormenta siga. Eso eres tú hoy. El que ha llegado hasta aquí porque algo en tu interior sabía que necesitabas esto. Y ese algo era el Espíritu Santo guiándote. Y ahora la pregunta no es si Dios puede darte paz. Ya lo probó en la cruz. La pregunta es si tú estás dispuesto a recibirla. A dejar caer lo que has estado cargando solo. A abrir las manos y decir, Señor, no puedo con esto. Pero tú sí puedes. Y te lo entrego. Esa entrega es el comienzo de la paz que estabas buscando. No abandones tu fe. No apagues esa pequeña llama que aún queda en ti. Porque Dios está obrando. Aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Aunque todo parezca oscuro y sin salida. La oruga no siente que se está convirtiendo en mariposa. Desde dentro de la crisálida, todo es oscuridad y disolución. Todo parece que se está deshaciendo. Pero ese proceso de deshacerse es exactamente lo que la está preparando para volar. Tú estás en tu crisálida ahora mismo. No te estás deshaciendo. Te estás transformando.
El amanecer siempre viene después de la noche más oscura. Y tu amanecer está cerca. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 30 minutos y 5 segundos. Si este mensaje tocó tu corazón hoy, escribe en los comentarios: Dios me habla hoy. Quiero saber que no estás solo. Quiero orar por ti. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, alguien que está en su noche más oscura, alguien que está a punto de rendirse, envíale este video ahora mismo. No lo pienses. No lo dejes para después. Ese gesto tuyo podría ser la mano de Dios llegando a esa persona a través de ti. Suscríbete si quieres seguir recibiendo mensajes como este. Cada día, la palabra de Dios para tu vida. Sin adornos. Sin religión vacía. Solo la esencia de lo que Dios quiere decirte. Que Dios bendiga tu camino. Que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que el Espíritu Santo sea tu guía, tu consolador y tu fuerza en cada paso que des a partir de hoy. Hasta el próximo mensaje. Shalom.